Buenos días. Buenos días a todos. Ahora sí, a ver si nos podemos comunicar por fin de alguna manera. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se ve bien o se ve? Hola, profe. Ya tú. ¿O se escucha bien? Ahí se escucha bien. Ok, listo. Gracias. Ya estoy. Bueno, veníamos hablando de la Edad Media y entonces si tienen preguntas, levanten la manito ahí. Vea, está en croma. Y Ana Patricia Morcada está en croma. Levantan la manito y dicen, yo tengo preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguien quiere participar? Yo, teacher, ¿Quién es yo? Luciana. Ah, bueno, Luciana. ¿Cuál es tu pregunta? Te quería preguntar que, o sea, tú ahí estabas explicando lo del Islam, pero como se trabó no te alcancé a escuchar. Entonces, te quería preguntar que, o sea, sí, yo sé cómo se creó el Islam, pero ¿de qué trata como lo islámico, esas cosas? Tienes que recordar los 5 pilares del Islam, o sea, las 5 Hola. doctrinas claves. Las 5 doctrinas claves tienen que ver con Alá es Dios, Alá es el profeta de Dios, perdón, Alá es Dios y Mahoma su profeta, Alá es Dios y Mahoma su profeta. El ayuno, la oración, el ayuno todos los viernes y en un mes todos los viernes en el Ramadán, la oración que se hace 3 veces así hacia la Meca, siempre hacia la Meca y es un rezo. Tenemos también la ofrenda no es para la religión, es para los pobres, ¿sí? Muy diferente al cristianismo. Y el viaje a la Meca, una vez en la vida del islámico tiene que ir por lo menos una vez a la Meca a tocar allá la Kaaba, que es una piedra que está en una cajota grande, ¿te acuerdas? Entonces Sí. el Islam es muy diferente al cristianismo. En el Islam los hombres pueden tener varias esposas, por ejemplo, son polígamos, pueden tener varias esposas. Ok, En el Islam no adoran a Jesús, no piensan que Jesús es Dios, piensan que Jesús fue un profeta que fracasó, lo mataron, lo dejaron matar. Ellos no creen que Jesús resucitó, ellos no creen en la Trinidad, es decir, es una religión completamente diferente y ellos creen que el Estado y la religión deberían ser lo mismo, la mayoría, los más fundamentalistas creen eso, ¿no? Ok. Entonces, por eso son tan distintos. Listo, teacher, muchas gracias. Sí, ¿por qué tenía esa duda ahí? Para servirte. ¿Alguien más tiene otra pregunta, inquietudes, comentarios? ¿Nadie? ¿Estamos bien? En cuanto a la Edad Media, Sí, profe. a ver, cuéntame. ¿Quién está ahí? No, es una foto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Teacher, Bueno. ¿será que todavía te puedo presentar el friso de sociales? Sí, mándalo. Ok. Bueno. Muchachos, en cuanto a la Edad Media, en la Edad Media lo más importante, como les estaba diciendo, era el pensar en Dios, el teocentrismo, eso se llama teocentrismo, que Dios se convierte en el centro del pensamiento del ser humano, teocentrismo. Y eso hace que todos los imperios de aquel entonces giraran alrededor de una religión. El imperio islámico va a girar alrededor del Islam, obviamente. El imperio bizantino del cristianismo hasta el 1054, cuando se vuelven cristianos ortodoxos, entonces del cristianismo ortodoxo. Y el imperio carolingio del cristianismo romano, ¿sí? O el catolicismo. Entonces vemos cómo todos los imperios giran y todos los reinos van a girar alrededor de la religión y de Dios. La forma mayoritaria de explicación a cualquier fenómeno en el mundo va a ser Dios y su existencia. O los dioses, en el caso, por ejemplo, de los vikingos, que también hacen parte de la Edad Media, porque no podemos ignorarlos. Ellos crean en Thor, en Odín, en Loki, en todos esos dioses de Asgard. Entonces, todo el pensamiento Profe, de la Edad Media giraba alrededor de eso. ¿por qué se originaron esas creencias hacia otros dioses? Bueno, se originan las creencias hacia otros dioses, pues porque cada civilización va a tener su propia explicación del universo, su propio mito creacionista, ¿no? Su propia manera de dar explicación a lo que no podían explicar. Entonces, pues, la religión es algo que siempre ha surgido al mismo tiempo que las civilizaciones. Surge una civilización, surge una religión, porque es una manera de explicarlo, ¿no? Hay algunas teorías alrededor de que todas las religiones provienen de una religión
inicial, que hubo una primera religión que le dio, se desarrolló en otras muchas formas y en otras muchas religiones. Sin embargo, pues todo ese tipo de cosas es bastante, digamos, cuestionable en muchos sentidos, ¿no? Habría que hacer un estudio historicista para ver si hubo una primera religión originaria o simplemente surgieron espontáneamente de diferentes lugares. Lo que parte, o por lo que parte esta teoría de la religión originaria, es porque todas las religiones parecen tener algo en común, mito en común, y cosas muy ¿Y cuál relacionadas fue la con eso. primera religión que surgió de No, pues todas? eso ya es... depende de la teoría en la que uno mire, como les explicaba yo en clase de religión, ¿no? No sé si a ustedes o a los de octavo. Depende de la teoría que uno mire, porque si uno cree en esto de la religión originaria, tendría que hablar de que hubo una religión monoteísta primero y que a partir de esa religión monoteísta van a surgir las otras religiones. Si uno cree en otras teorías, como por ejemplo la teoría evolutiva de la religión, que cree que la religión evoluciona al mismo tiempo que nace la cultura, entonces tendría uno que hablar de que las primeras religiones tuvieron que haber sido animistas, las que les dieron ánima o alma a las cosas, vida a las cosas, adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, el mar, los ríos, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, habría que mirar a ver cómo se dan las cosas ahí. Mafe, ¿será que puedes silenciar el audio, porfis? Que es que se escucha todo. A ver si podemos hacer. Luciana, haga silencio. Podemos Ay, hacer. no empecemos. Ya. Si podemos silenciar esta cosa, a ver cómo se silencia. Ustedes pueden también silenciarlo desde allá mismo. La mayoría de los que tengo acá lo tienen silenciado, con excepción de Juliana, María Fer, Eric. ¿Quién más? Solo ellos lo tienen abierto el canal. Espérate, pregunto aquí cómo se hace para silenciar. Bueno, ya lo silenciaron. Estoy intentando acá silenciarlo. En el chat tenemos, pueden silenciar al que ni esté hablando. Bueno, ya van a comenzar. También acá los puedo leer. No crean que no los puedo leer aquí. Claro que sí, me queda evidencia. Estoy intentando silenciarlos aquí. ¿Alguna otra pregunta mientras intento silenciarlos? Bueno, señor. ¿Cuál fue el origen del Imperio Carolingio? El origen del Imperio Carolingio. Bueno, recuerden que todo comenzó con los mayordomos de los reyes holgazanes en el Imperio Franco. Los reyes holgazanes dejaban el poder del imperio a un mayordomo, y este mayordomo tenía el poder básicamente del imperio. El primer mayordomo muy importante fue Carlos Martel, que detuvo a los islámicos en la batalla de Poitiers, como les decía ahorita, y luego va a venir el hijo de Carlos Martel, que se va a llamar Pipino el Breve, y Pipino el Breve va a sacar del poder al señor Childerico. Childerico es derrocado porque Pipino hace un pacto con el Papa, le entrega unas tierras al Papa, el Papa lo apoya y él le da un golpe de estado a Childerico, y de esa manera comienza el Imperio Carolingio, el primer carolingio. ¿Por qué carolingio? Porque el abuelo, o más bien el papá de Pipino el Breve, que fue el primer rey del Imperio Carolingio, se llamaba Carlos Martel, Carlos Carolingio. Entonces, a partir de ahí comienza el Imperio Carolingio, que va a ser grande y poderoso solo hasta la llegada de Carlomagno, ¿no? Es Carlomagno el que le da poder al imperio. Acá estoy leyendo lo que escriben. Sí, yo ya estaba mirando donde dice entrar audio, pero no lo encontré. Bueno. Hola, profe. Hola, ¿tienes alguna pregunta? ¿Cómo lo silenciamos? 20. Ya estamos casi todos, qué bueno. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, en la Edad Media
la gente vivía en una cosa que se llamaban feudos, en el imperio carolingio también, y en el imperio bizantino, y en el imperio islámico, todos vivían en algo que se llamaban feudos. ¿Qué eran los feudos? ¿Eran unos lugares muy feos? No, los feudos eran pedazos de tierra que se otorgaban a personas o a nobles, ¿sí? Condes, duques, marqueses, les daban la propiedad de un pedazo de tierra. ¿Y qué tenían que hacer ellos con ese pedazo de tierra? Tenían que hacer que los campesinos de ese lugar cultivaran, cosecharan, hicieran su trabajo, y la función de ellos era cuidarlos, o de los señores feudales. A esos nobles que les daban esas tierras les llamaban señores feudales. Y esos señores feudales los cuidaban. ¿Cuál era el negocio? El señor feudal les decía: ustedes tienen que ser católicos, en el caso del imperio carolingio, o católicos ortodoxos, en el caso del imperio bizantino. Ustedes son católicos. El que no sea católico no puede estar en mi feudo. Y el cura que les decía: ustedes tienen que obedecerle al señor feudal y al rey. El que no le obedezca al señor feudal y al rey no va al cielo. Entonces miren que era un negocio redondito, ¿no? Uno les decía: si usted no hace lo que dice el rey y el señor feudal, se va para el infierno. Y el otro le decía: si usted no es católico, pues usted no puede estar en mi reino. Entonces eso era un negocio que hubo entre la religión y el Estado. La religión y el Estado hicieron un negocio ahí bastante importante. Aquí encontré algo del Señor. Y que permitió que la religión tuviera mucho poder. No, pero para silenciar a todos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. ¿Y de religión? No. ¿No? ¿Entendieron todo de religión? Sí. Ya. Señor. Ah, sí. Profe. A ver, Profe. Didier, ¿qué Sí, pasó? señor. ¿Quién está hablando? ¿Quién dice profe? Una pregunta es que, ¿qué pasaría si los, los, los campesinos, digamos, decían, eran cristianos, pero decían que eran católicos? Lo que pasa es que en esa época el cristianismo básicamente era el catolicismo. O sea, sí habían otros grupos diferentes, habían otros grupos distintos de cristianos, ¿sí? Pero estos grupos distintos de cristianos no eran significativos, eran pequeños grupos de cristianos. Entonces, pues podían ser de otras, no podían ser más bien de otras religiones o de otras creencias. La religión principal que ellos tenían era el catolicismo, en el caso de los carolingios y de los reinos occidentales. Los reinos orientales, por otro lado, pues también eran católicos, hasta que llega lo que se conoce como el imperio bizantino y el cisma de Oriente. Se separa la iglesia de Oriente en el 1054 de la iglesia de Occidente. Entonces, pues seguían siendo católicos, pero ahora eran católicos ortodoxos, que son un poquito diferentes a los católicos tradicionales. Bien, ya le cerré el audio. El que quiera hacer una pregunta, encienda su audio, y el audio está en la parte inferior izquierda de su pantalla. Ahí está el audio. El que quiera hacer una pregunta, encienda el audio y me hace la pregunta para poder intentar Profe, si solucionarla. alguien cometía blasfemia, ¿tenía algún que activa el... Ya no escuché a Julián. si alguien cometía blasfemia, ¿tenía alguna represalia o algo? Pues sí, blasfemia, la represalia la hacía la Iglesia Católica, ¿sí? Digamos que en esta época de la Edad Media no había Inquisición todavía. La Inquisición surge después del Renacimiento, después de la Reforma Protestante. Pero sí eran castigados por parte de
la iglesia misma, y ese castigo era apoyado por el Estado. El Estado y la iglesia eran básicamente amiguitos inseparables. Había un matrimonio entre el Estado y la iglesia que les permitía tomar decisiones, incluso de juzgar a personas, ¿no? Entonces, no podían, o sea, no podía llegar alguien a decir, yo soy satánico. No, esas cosas no se hacían, ¿no? Lo mataban. Jason, ¿iba a preguntar algo? Profe, ¿y para esa época también se existía sobre el satanismo o algo así? Pues sí, seguramente habían. No, sí, habían unas religiones, pero eran, no eran conocidas, ¿no? No podían ser públicas porque los iban a perseguir y los iban a matar y les iban a hacer cacería de brujas y esas cosas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Edad media, religión? Sí, profe, una cosa, Steven, no como en pero, clase. profe, es que dice que uno no podía ser de otra religión porque lo mataban, lo ejecutaban. Steven, no como en clase. Depende de qué religión. Ya dejen de molestar con lo de Steven, Alejandro. Depende de qué religión. Por ejemplo, a los islámicos había que respetarles su religión. Obviamente los católicos no agradaban de los islámicos, pero los islámicos eran un imperio, así que tampoco podían decir, no, vamos a matarlos porque son islámicos. Tuvieron que convivir inclusive en Jerusalén católicos e islámicos durante Profe, un buen ¿y tiempo, y alguna por eso hubo vez, varias cruzadas que después hablaremos de eso, que fueron guerras religiosas. profe, No alguna sé, Ana, vez No si me ya sale hubo una pelea o algo, o el sea, como que video. una guerra entre los cristianos y los católicos? entre los cristianos y los católicos. Bueno, lo que pasa es que aquí todavía no existen denominaciones cristianas. Aquí solamente existe o el catolicismo o desde el 1054 el catolicismo ortodoxo. Entonces aquí todavía no existen lo que nosotros llamamos aquí en nuestro contexto cristianos, que son los protestantes. Ellos van a surgir hasta 1517. Entonces, sí van a haber unas guerras entre católicos y protestantes después, pero en la Edad Media no, en la Edad Media no existían. Profe, o sea que el cristianismo no es una religión. Sí, el cristianismo es una religión. Lo que pasa es que el cristianismo es una religión que incluye a los católicos, a los ortodoxos y a los protestantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fulanito es cristiano y perencejito es cristiano, Yo pues soy eso no, cristiano. bueno, sí, pero eso no nos dice mucho, porque es que un católico también es cristiano. Cristiano significa aquel que cree en Cristo. Así que el católico, aunque con una doctrina diferente al protestante, también cree en Cristo. Realmente estamos hablando de que los que nosotros denominamos como cristianos en nuestro contexto vienen de la Reforma Protestante de 1517, ya después de la Edad Media, ¿sí? Ahí se origina un movimiento de restauración del cristianismo que intentó hacer que el cristianismo volviera a ser como era en la época de Jesús. Entonces, eso es otra cosa. En la época de la Edad Media, que es lo que estamos estudiando, no existían ese tipo de denominaciones. Habían unos cristianos que no estaban de acuerdo con el catolicismo papal o con el catolicismo de los ortodoxos, pero ellos estaban subterráneos. Ellos no podían darse a conocer mucho porque pueden ser declarados herejes. Profe, ¿usted qué prefiere, haber vivido en esa época o haber vivido esta época normal? No, yo soy feliz aquí viviendo Ay, en no cuarentena. pregunte eso. Teacher, Tomás, ¿sabes ya? Te está escribiendo. Sí, eso estoy mirando. Los católicos mataban a los que no eran de su religión. Bueno, sí, sí y no. Tenían que convivir con algunos islámicos, por ejemplo, aunque les hicieron guerras y los mataron en la Edad Media también. ¿Sí? La religión era el tema y la excusa perfecta para las guerras de poder. Profe, Vaya, ¿qué Samuel. pasaba si uno no tenía religión? Pues que no podía decirlo. Además, no habían argumentos como para no tener religión. ¿Sí? Profe, Porque ¿usted qué pues no habían prefiere, haber explicación. nacido en esa época o haber Ya nacido en esta? dije eso, David. No, ¿y quién me Estoy feliz. expulsó? ¿Quién me expulsó? Yo no lo expulsé. Sí, Esto miren, es ustedes se así, ponen a preguntar unas cosas yo y terminé en la agenda virtual. me hace perder, David. Le estaba contestando a Dana. Me hizo perder, ¿sí ven? Dana, ¿qué me estaba preguntando? Profe, y si digamos el que comandara por allá no fuera católico o Ah, ok. cristiano. Entonces, no había fundamento para ser ateo, por ejemplo. No había fundamento porque no tienen argumentos. Así que la única explicación del mundo que existía
Era básicamente una explicación religiosa. Los argumentos ateístas se habían quedado por allá en Grecia, olvidados en la Edad Antigua y guardados en libros que después van a resurgir en el Renacimiento. Pero en la Edad Media, no, la gente no, ni sabían ni leer ni escribir, menos iban a saber si Dios existe o no. O sea, era una cuestión que no era ni siquiera debatible entre ellos. Ellos asumían que existía Profe, ¿y Dios. por qué a ellos les gustaba pelear como tanto? ¿Por qué se desarrollaban tantas peleas? Bueno, unos sí tienen como esa percepción de que se la pasaban en guerra. Pero bueno, la verdad, en la Segunda Guerra Mundial hubo más muertes que en todas las guerras de todos los siglos antiguos. Así que eh, ellos tenían que Profe, irse a guerras por territorios, porque necesitaban territorios para sus cultivos, para sus animales, para sus cosas. Así que lo que siempre querían era expandir sus imperios, expandir sus reinos, expandirse en territorio. Y para eso usaban como pretexto la religión. Vamos a evangelizar en el nombre de Jesús y al mismo tiempo conquistaban otros territorios. O los islámicos, vamos a llevar el nombre de Alá a los paganos europeos. Entonces expandían su territorio en nombre de la religión. Era una excusa. profe, o sea que ahí no ponían tanto cuidado en la religión. Sí, ponían mucho cuidado en la religión. Lo que pasa es que la religión era un pretexto para sus expansiones militares y políticas, ¿sí? Pero sí, la religión era el centro, todo giraba alrededor del concepto que ellos tenían de Dios y de la religión. Eso era lo más importante para ellos, ¿sí? La Profe, porque economía. para ellos era normal, o sea, como el morbo hacia ir como al Coliseo a ver cómo se mataban los hombres o como un león despedaza a un hombre. Acuérdese que eso es de la Edad Antigua, eso no es de la Edad Media. Ah, Cuando mataban a las personas en los coliseos romanos, eso lo hacían eran los romanos antiguos y la Edad Media comienza cuando se acaba el Imperio Romano. Para esta época de la Edad Media ya no existía coliseo romano, ni leones matando gente, ni nada de eso. Eso es edad antigua. Y les con esa confusión. Y eso era ellos porque entretenían a la gente así mientras los políticos hacían sus maldades. Circo, pan y circo, decían. Pan y circo para el pueblo. Profe, discúlpame, es que Ana María está preguntando. Profe, en el en vivo de la vez pasada dijiste que en la tentación de Jesús en el desierto, nos decías que las piedras se convertían en pan. ¿Qué significa? Bien, pasemos entonces a religión y terminemos con el asunto. Las piedras convirtiéndose en pan. Ok. Jesús podía hacer cualquier cosa, ¿sí? Tenía hambre. Y Satanás le dijo, pues si tienes hambre, diles a esas piedras que se conviertan en pan. Podía hacerlo, podía hacer una transubstanciación de la piedra en pan para comer porque estaba muerto de hambre. Pero Jesús le da una frase muy importante que es no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que no solamente el cuerpo Se va necesita a ser comer el alimentado, sino mismo. también el espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? ¿Cómo alimentamos espiritualmente nuestras almas? Pues por medio de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquel que lee la Biblia, estudia la palabra de Dios o lee los textos de Jesús, según el cristianismo, se alimenta espiritualmente y puede crecer espiritualmente y moralmente. Es una mejor persona así hablando. Profe, pero entonces Profe, él tenía el poder de convertir las piedras en pan. Él tenía el poder de hacer cualquier cosa, ¿no? Es que desde el cristianismo se entiende a Jesús como Dios. En una oportunidad profe, estaba con una gran cantidad de personas y multiplicó 5 panes y 2 peces en miles y le sobraron 12 canastas. O sea, ¿de dónde sacó eso? Pues, profe, ujú, pero si si uno es todo el cristiano debe mundo ser capaz vio de creer que que, él hace lo que sea. Ahora sí profe, pero quieren si seguir. todo el mundo vio y supo que Jesús podía hacer lo que quisiera y todo, ¿por qué lo mataron y por qué fueron tan crueles con él? Si vieron que él podía ser de gran ayuda. Bueno, la misma Biblia narra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Él podía hacer muchísimos milagros, muchísimas cosas y la gente lo había visto por montones, pero es que la gente estaba esperando era un rey militar que llegara y los librara del imperio romano, que los librara del yugo del imperio. Y Jesús no quería hacer eso, Jesús no vino a hacer eso. En vez de venir en caballo blanco, recuerden ustedes, eso lo hablaremos más adelante, pero en vez de llegar en un caballo blanco como lo había hecho Alejandro Magno a Jerusalén para liberarla del yugo de los romanos, Jesús entró en un burro. Entonces,
La gente dice, ¿pero qué? Queremos es un rey peleador, que venga en un caballo blanco, que él saque a los romanos de acá. Y Jesús les llega en un burro, porque Jesús no llegaba a pelear con nadie, ¿sí? Su liberación era interna, no externa. Entonces la gente no le gustó eso, y los mismos Pero- que lo recibieron con palmas a los 8 días, votaron para que liberaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. La gente no cree en Jesús por milagros, la gente no cree en Jesús porque vea cosas sobrenaturales. La gente Pero, solo puede creer profe, en si Jesús usted por decía fe. que Jesús tenía el poder de hacer lo que él quisiera, de hacer, él porque sí tenía el poder de todo, él porque no es que fuera controlador de mentes, pero que dijera, bueno, todos me respetaréis, pero si él es como, podía hacer lo que quisiera, él le dice, bueno, todos me respetan y todos se van. Y todos Y de así- malas me hacen caso y me obedecen y ya. ¿Sí? Sí, o sea, sí. Bueno, hay dos teorías, ¿sí? Alrededor de eso. Una teoría dice que Dios es un caballero y que él no obliga a nadie a nada, ¿sí? Que cada uno tiene que escogerlo por sí mismo, porque si no sería como un robot. Esa es una teoría. La otra teoría dice, Dios lo hace. De hecho, Dios lo hace. Dios, por medio, no es que los obligue, pero por medio de todo aquel que crea en Él, en Dios, pues lo libera espiritualmente y lo ayuda a creer en Cristo. Y finalmente esa es una obra que solamente Dios hace. Eso no lo hace el hombre por sí mismo porque el hombre es incapaz de creer en Dios por sí mismo. Pero necesitaba morir en la cruz para que eso pasara, porque alguien necesitaba pagar por los pecados de la humanidad. Así que Él necesariamente necesitaba morir en la cruz. Jesús pudo haber evitado morir en la cruz. A Jesús lo intentaron atrapar muchas veces y escapó. Jesús pudo haberse bajado de esa cruz perfectamente. Tenía los poderes para apagar el agua y el viento, pues cómo no iba a bajarse de la cruz. Pero no quiso, porque quería pagar lo que ustedes y yo estamos haciendo ahora, pecando. Quería pagar por los pecados de la humanidad, ¿sí? Entonces necesitaba, según el cristianismo, morir en Hay la cruz. probabilidad de Él lo hizo que voluntariamente. vuelva Jesús, Jason, no lo escucho bien. que sí hay probabilidad de que vuelva Jesús. Pues Jesús dijo que iba a volver, claro. Jesús cuando se fue, hubo ángeles que dijeron, espérate Ana, hubo ángeles que dijeron, ustedes qué hacen mirando al cielo, le dijeron a los apóstoles, así como lo vieron irse, va a regresar. Y él dijo que iba a regresar. Lo que están esperando todos los cristianos es que él regrese. Profe, Ana, ahora ¿por qué sí. se tiene como símbolo la cruz de Cristo hacia abajo como satánica? Bueno, eso ya se alimentaron algunos grupos satánicos modernos para burlarse de Profe, Jesús. Porque así fue. Profe, Bueno, pero ya esos temas no son de nuestro... Profe, Estamos Profe. en el año de preparación. Terminemos porque tengo clase con otro curso, rápido. profe, ¿es verdad que entonces cuando llegue van a sonar las trompetas y todo eso? Eso es otro tema. Esperen que lleguemos a eso, tranquilos. ¿Alguien que tenga que hablar algo del año de preparación de Jesús? ¿No? Profe, ¿por qué Gastón se fue al desierto? Porque necesitaba estar en ayuno y prepararse para su ministerio. Es un tiempo de preparación, 40 días. Se fue de cuarentena, él sí se fue de cuarentena en serio. ¿Sí? 40 días y 40 noches en el desierto. Bueno, muchachos, nos estamos hablando, prepárense y estudien. No les dejo tarea, además de la de ayer, para que estudien para mañana. ¿Listo? Ya Bueno, la profe, hice. gracias. Hasta yo no luego. la he hecho. Chao. Chao. Chao, profe, ¿puedo ir al Profe. baño? Profe, ¿puedo ir al baño? Ahora Profe, ¿puedo ir al baño? Profe, ¿Puedo ir al baño? Chao, profe. Profe, ¿puedo ir al baño? Ay, Dios Todo esto lo mío. tengo grabado.